Bueno, ahí inicia la grabación. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? Buenas noches con todos, compañeros. Hoy vamos a revisar la evidencia número 4, correspondiente a lo siguiente. Miren, este es el video que yo les comentaba. Entonces, vamos a revisar la evidencia, ¿no? Territorio. Vamos a ver. Infografía de agente de aduanas. ¿Listo? Vamos a borrar este. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí porque para revisarlo luego. Infografía agencia de aduanas. Tenemos el anuncio de la sesión en línea. La evidencia es actividad 4, infografía de agencia de aduanas. El material que nos brindan es el siguiente. Ojo con esto que está aquí. 390, decreto numeral 390 de 2016. ¿Cuál es el nuevo? Compañeros. ¿Cuál es lo nuevo? Señores, por el cual se modificó este. Uh-huh. 360. ¿De qué parte? ¿O de cuándo? ¿360 de cuándo, compañera? 2021. Abril de 2021. Del 7 de abril de 2021. Bien. Bien, compañera, gracias. Esa es la información. Entonces, hay que tener en cuenta la normativa nueva, ¿no? Esta parte de estas guías, como ya son prefabricadas del SENA, entonces prácticamente siempre se quedan un poquito obsoletas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Listo? Primero que todo, revisar, o sea, prácticamente aquí nos pone un caso, nos expone un caso, de cómo nosotros podemos escoger una agencia de aduanas o qué características debe tener esa agencia de aduanas para poder comenzar a trabajar. Sí, estoy viendo acá. Vamos a ver. Entonces, listo. Voy a comenzar a trabajar con esto. Si se mira ahí la pantallita un poquito más grande. Vámonos un poquito más grande, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, contactar clientes en mercados internacionales. Es el primer punto que nos determina aquí, ¿no? ¿Cómo nosotros contactar algunos clientes en mercados internacionales, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es referirnos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mírelo aquí. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene prácticamente una empresa, se podría decir como una parte, que no se puede decir que es tanto público, sino que es entre público y privado, ¿sí? Que es ProColombia. No sé si ustedes ya han cacharreado un poco la página de ProColombia, yo creo que sí. ¿Listo? El MinSIT, ¿sí? Que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con ProColombia, que se encarga de ¿qué? De estas tres cosas interesantes. La primera es las exportaciones como tal, ¿sí? La segunda es la IET y la tercera es el turismo. ¿Qué es la IET, compañeros? ¿Qué puede ser esa IED? ¿Qué puede ser esa IED? ¿No? ¿Nada? ¿Qué se imaginan que es?
Señores, Esa será la inversión extranjera. No sé. inversión extranjera directa, ¿cierto? Inversión extranjera, no recuerdo el otro. No sé. Puede Inversión ser. extranjera directa. Inversión. Listo. La inversión extranjera directa es la inversión que pueden hacer empresarios dentro de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, traer algún capital y montar acá una empresa productora y posteriormente destinarla para la exportación, que es por lo general lo que hacen algunas empresas que son prácticamente son pudientes, ¿no? Que son empresas que sí cuentan con un músculo financiero muy amplio. La inversión extranjera directa también aporta al desarrollo de las exportaciones. Porque, por ejemplo, tenemos una empresa que está industrializada, ¿sí? Pero no ha incurrido en mercados internacionales. Entonces llega un extranjero convencido de que ese producto es bueno y que puede triunfar en su país y él invierte lo referente a la exportación. Eso siempre pasa y es lo lógico. Esa es la inversión extranjera directa. Y la última, la tercera parte que se encarga ProColombia es la parte de turismo, ¿sí? Entonces, aquí estamos exportando ya servicio, ¿listo? Exportar servicio quiere decir exportar turismo, exportar otro tipo de servicio. Cuando nosotros exportamos servicios, también hay cuatro formas de exportar servicios, ¿no? Tránsito pasar de prestar el servicio aquí en Colombia, traer a usuarios que tomen el servicio, traslado de uno para prestar el servicio en otro país, hacer el producto aquí y enviarle el servicio a otro lugar, por ejemplo, la parte de software y eso. Y la otra es canales de comunicación, por ejemplo, ¿qué es? Las eléctricas, ¿sí? Usted tiene la energía aquí, la produce aquí, la puede emplear en otro país, ¿sí? Esas cuatro formas hay de desarrollo de servicios. Pero acá nos centramos directamente en el turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha complementado y se ha establecido que Colombia es un centro turístico internacional muy importante. Entonces, ¿qué favorece al desarrollo de las exportaciones? ¿Sí? Entonces, miren estas tres cosas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona este ProColombia? ¿Sí? ¿Cómo funciona este ProColombia? A través de 27 oficinas en todo el mundo, ¿sí? 27 agencias de ProColombia en todo el mundo. Esas 27 agencias que están en todo el mundo, ¿qué hacen? Esas recopilan información de posibles clientes y posibles vendedores de materias primas que haya en todo el mundo, en esos países, por lo general los más exportadores e importadores, ¿no? Entonces están en Japón, están en China, están en Corea, ¿sí? Pues que son países en los cuales uno centra la atención por el costo de la materia prima y el desarrollo que tienen estos países. Bueno, a ver, a ver, esta parte de estas oficinas lo que hace es inteligencia de mercados, ¿sí? Esta inteligencia de mercados, como lo pueden ver aquí, inteligencia de mercados, eh, ¿qué hace, no? Prácticamente buscar información para los empresarios colombianos, ¿sí? O sea, esa es la razón de ser de esas agencias, ¿sí? Buscar información para poder verificar datos de contacto, hacer bases de datos, hacer ruedas de negocios, visitas empresariales internacionales en el país de destino, preparación de exportadores colombianos, normativa en el mercado de destino. Todas estas cosas se encarga de hacer ProColombia, ¿sí? ¿Con qué? Con las 27 oficinas en el mundo.
Posteriormente, ¿qué pasa? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con Bancoldes, que es una financiación de exportador para el exportador colombiano, o sea, los financia, ¿para qué? Precisamente para exportar. Eh, Hay unas líneas de créditos blandos para exportadores y una línea de créditos blandos para importadores. Ojo, siempre y cuando sea maquinaria para poder exportar, ¿sí? O sea, prácticamente traemos la maquinaria y posteriormente exportamos. ¿Listo? Ahora sí bien. Una pregunta, Sí, cuéntame. ¿ese Bancoldex es específicamente un banco o solo funciona como quien dice cuando está relacionado con ProColombia? Sí, solo funciona para empresarios que quieran desarrollar eh, exportación. Solo con ellos funciona. No funciona para todo el mundo, ¿no? O sea, prácticamente usted se tiene que registrar como hacer escuela en ProColombia para posteriormente surgir para Bancoldex. Por lo general, las líneas de créditos de Bancoldex superan los 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos. O sea, son créditos grandísimos, o sea, no son créditos de 1.000 millones, de 2.000 millones, que son créditos muy pequeñitos como para poder nosotros mantener una exportación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya son créditos muy gruesos, son créditos que en realidad las empresas grandes las tolerarían, ¿no? Prácticamente esos créditos son para eso, son para que las empresas grandes puedan alcanzar los mercados internacionales. Hay una parte fundamental aquí, que ProColombia te puede conseguir algunos contactos, pero esto es público. Y hay otra empresa que es Basex, que es privada, que hace exactamente lo de ProColombia, pero es pagada. Esta vale como, esta es carita, esta creo que la suscripción nomás vale como 3 millones de pesos. Pero ¿qué te brinda? Te brinda datos de contacto, por ejemplo, te dice, en China tal persona compró en tal tiempo tal producto, ¿sí? Y tú te das número de teléfonos, correos electrónicos y demás. ¿Para qué? Para que tú puedas llamar a esa persona y decirle, mire, yo le estoy ofreciendo ese producto, yo sé que lo compró y se lo vendo más barato, ¿sí? Eso en el caso de exportación. En el caso de importación de materias primas, este Basex lo que te da es, mire, tal maquinaria o tal materias primas la está vendiendo tal persona en tal parte, con tal número de teléfonos, con tales correos electrónicos, entonces ubíquelo y revise que le manden un portafolio de sus productos para que usted compare y de esa forma usted tome una decisión de compra, ¿sí? Eso es lo que le da Basex. O sea, esta Basex es sumamente importante. Basex es sumamente importante. Lastimosamente que esta es privada y es cara. O sea, porque la información que brinda es muy buena. O sea, yo digo que es de las mejores. O sea, mejor dicho, incluso más completa que la de ProColombia. Porque acá te dicen, ah, sí, aquí está. Bueno, hay esta empresita que se llama así, pero no te dan números de teléfono, no te dan correos electrónicos, contactos, no te dan nada de eso. Pero acá sí. Esa es la gran diferencia de Basics. ¿Listo? Bueno, en este punto es a donde nosotros nos damos cuenta, bueno, que es importantísimo recopilar información, ¿no? O sea, prácticamente es lo que nosotros comenzamos a desarrollar, ¿no? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar para contactar a esos clientes en mecanismos internacionales, hay estas dos opciones. Sí, yo les estoy mostrando estas, pero en el mercado hay muchas. Las comercializadoras internacionales también son muy buenas recopilando información. Vamos a ver otro punto, que son los aspectos a tener en cuenta para evaluar los clientes potenciales para su producto y o servicio. ¿Listo? Entonces, primero que todo, a ver si está legalmente constituido esa empresa. ¿Por qué? Porque yo le voy a vender a esa una empresa, ¿no? Eh, ¿Tiene capacidad de pago? ¿Tiene con qué pagar esa empresa?
¿Cómo es legalmente constituida? Que esa empresa prácticamente tenga documentación al día, que prácticamente esté registrada como empresa importadora o exportadora, que ya haya desarrollado algún tipo de negocios internacionales. Entonces, en ese punto, nosotros vemos que si está o no está legalmente constituida. La capacidad de pago se mide ¿con qué? Por lo general se piden estados financieros y uno dice, mira el nivel de endeudamiento que tiene la empresa o le dicen, mire, mi capacidad de pago es tanto. Entonces usted ya puede asumir el riesgo o no con esa empresa. Capacidad de producción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo quiero que esa empresa me mande 5.000 productos, que tenga la capacidad de hacerlos y que tenga la capacidad de enviarlos. O sea, que prácticamente que sea recurrente en el envío, ¿no? O sea, prácticamente que si hacen 5.000, la próxima semana necesito otros 5.000, la próxima otros 5.000 y que tenga la capacidad de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa y sucede y acontece que usted puede reunir y hacer una sola exportación, después se queda sin producto y entonces no tendría una capacidad de producción. Esto pasaba, por ejemplo, con las viejitas, les comento, una empresa que quería exportar. Era una empresa espectacular de unas señoras que tejían, que hacían unos saquitos de lana y un poco de cosas. Eh, todo chévere, pero el problema era que yo les preguntaba, mi señora, ¿cuánto se demora usted en desarrollar un producto de esos? Yo me hago, en un mes me hago uno, dice. Ah, ya, listo, se hace un saco en un mes. Y si le piden 5.000, ¿cuántos meses se necesitan ustedes para poder desarrollar sus productos? 5.000 meses, ¿cuántos en años son? ¿Mm? Mira, entonces date cuenta de que esta capacidad de producción es sumamente importante determinarla para poder nosotros determinar si nos podemos comprometer o no en ese mercado internacional. Si usted tiene un nivel de producción muy bajo, no se comprometa. No se comprometa a esa producción. Es mejor cancelar esa parte de exportación. ¿Por qué? Porque prácticamente su producción es muy simple, muy pequeña. Este caso es real, el que les estoy comentando, de las señoras que tejían a mano. Era muy particular. ¿Por qué? Porque alguna vez le dijeron, señora, necesitamos 800 de esos productos. Oh, dijo la señora, no alcanzo a hacer 800. ¿Por qué? Porque son artesanías y prácticamente lo que se busca en comercio exterior para ahorrar más dinero en la parte de logística es una producción más grande. ¿Listo? Otra parte, líneas de crédito, que si esa parte de esos clientes pueden tener algún tipo de líneas de crédito o tienes aprobados créditos con los cuales garanticen el desarrollo de su producto, ¿sí? Bien sea para importación o para exportación, que garanticen que puedan tener una capacidad de monetaria para poder asumir ese reto. Que tenga activos, que prácticamente los activos nos dice, ah, no, sí, ellos tienen una fábrica, tienen una maquinaria, ellos tienen una materia prima, entonces esos activos hacen que estas empresas puedan solventar el desarrollo de sus productos. Que puedan hacer trazabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted pueda verificar que anteriormente se hayan hecho algún tipo de trámites, ¿no? Que haya tenido algún tipo de experiencia con el desarrollo de comercio internacional. Entonces, la trazabilidad hace referencia a que usted, ¿qué pasó antes? ¿Qué hicieron antes? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Listo? ¿Qué más? Nos dice que para nosotros seleccionar esos clientes potenciales debemos determinar
características de nuestro cliente potencial o las características del cliente. En ese sentido, desarrollamos gustos, preferencias, colores, tamaños, cantidades y demás. ¿Listo? Ese tipo de características. Ojo, siempre y cuando nosotros vayamos a un mercado en el cual sea muy, ¿cómo se podría decir? Muy detallista, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sería como el trabajo. Pero en segunda medida, si usted se quiere librar de eso, contrate un clúster, ¿cuál es la función del clúster? La función del clúster es, tomo todo tu pedido, lo concentro en mi país y de ahí me encargo yo de distribuirlo. Eso es lo que hace un clúster, ¿sí? Entonces es más fácil venderle a un clúster porque estos tipos reciben la mercancía y ellos se encargan de distribuirla y yo ya me dejo de joder porque ya se la vendí a él toda. A que uno llegue y haga una línea de productos y que monte una tienda ya hasta llegar a la tienda es como más complicado y el retorno del dinero se vuelve más lento. Hay una parte de comercializadora internacional que ya les había hablado antes. Estas comercializadoras internacionales lo que hacen es tomar su producto e introducirlo en el país de destino y comenzar a desarrollar estrategias para poder desarrollar mercados. ¿Sí? En ese sentido, las comercializadoras internacionales son muy eficientes. ¿Por qué? Prácticamente porque te ahorran el trabajo de estar tú haciendo marketing en ese país. Bueno, o haciendo trámites de comercio internacional, que ellos se encargan todo. Y la parte de agencias aduanas, que son los encargados, pues, directamente del desarrollo de todos los trámites y el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de internacionalización. Puede ser de exportación como de importación. ¿Listo? ¿Cómo nosotros escogemos a una agencia de aduanas? Entonces, el escoger a una agencia de aduanas de nivel 1 va a significar, o sea, mejor dicho, lo primero que todo debemos definir qué nivel nos conviene, qué nivel de agenciamiento nos conviene. Nos conviene una agencia de aduanas nivel 1, 2, 3, 4. Dependiendo de qué, del monto del producto el cual nosotros vayamos a llevar o el monto de la capacidad de exportación, ¿no? Entonces recordemos que ellos tienen unos topes para poder hacer sus trámites. Que esa agencia de aduanas esté legalmente constituida, ¿no? Que tenga un NID, un RUT, una página web, un portafolio de servicios y o productos, ¿sí? Que uno pueda verificar que esa empresa esté legalmente constituida. ¿Con qué? Prácticamente si nosotros estamos trabajando con una empresa que sea honesta y que cumpla con todos los requisitos, va a tener, lo primero, una identidad que es un NIT y segundo, un RUT. Con eso ya nosotros podemos darnos cuenta de que esa empresa sí es verdaderamente es correcta, es honesta y está viva. En ese punto es a donde nosotros comenzamos a desarrollar, pues prácticamente el desarrollo de nuestro agenciamiento de aduanas, o escogemos nuestra agencia de aduanas. Y tercero, que no lo puse aquí, que es el precio, ¿sí? Usted también, por ejemplo, agenciamientos de aduanas, lo barato sale caro, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una agencia de aduanas se puede decir, vea, yo por ese trámite solo le voy a comprar 100,000 pesos. Pero de eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a darte cuenta de eso, es porque esa agencia de aduanas utiliza doble papeleo. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza unos DEX o unas declaraciones de importación falsas, solo para presentarlos y hacer el trámite y posteriormente el problema va a ser para ti que estás vendiendo esa mercancía. ¿Sí? Entonces hay que darse cuenta de eso, que lo barato muchas veces sale caro. Bueno, ¿qué documentación nos pide una agencia de aduanas? ¿No? Ahí nos dicen la evidencia que qué documentación nos pide. Entonces, primero que todo, un mandato, o sea, que
prácticamente nosotros le demos el poder a la agencia de aduanas que actúe en nuestro nombre, ¿listo? Es como darle un poder a un abogado para que actúe en mi nombre, ¿listo? Ese es el mandato. La factura comercial, que siempre tiene que estar para hacer cualquier tipo de trámite de comercio internacional, una factura comercial legalmente desarrollada, legalmente constituida, que tenga todos los ítems desarrollados y que pueda desarrollar cualquier otro tipo de legalidad. La parte del RUT, registro único tributario, que debe estar impreso y visible para los clientes. La parte del NIT, número de identificación tributario, que es algo en los cuales nosotros nos podemos apoyar en el RUES, ¿sí? Para nosotros revisar o verificar que si esa empresa está activa o no está activa. ¿Qué es el RUES? El RUES es el registro único empresarial en el cual nosotros podemos verificar que si esa empresa funciona o no funciona, ¿sí? Identificación y resolución de facturación. La parte de resolución de facturación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque solo tiene vigencia de 2 años. A los 2 años debe la empresa renovar su resolución de facturación y de esa forma poder seguir haciendo el desarrollo de operaciones. ¿Qué pasa si no tiene una resolución de facturación? Sucede que esa agencia de aduanas es fraudulenta, ¿sí? Que prácticamente está falsificando documentos. ¿Por qué? Primero que todo porque esa resolución de facturación se la va a pedir bien sea en DEX o bien sea en DIM, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de DEX, hay un punto que es que aporta la empresa como evidencia para soportar la exportación y ahí usted tiene que soportar con la resolución de facturación que es emitida por la DIAN. Si no está esa, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente no se puede hacer la declaración de importación o de exportación. ¿Y qué sucede? Si hacen eso, o sea, la mercancía incluso puede pasar, ¿no? Por agache puede pasar, por documentos físicos puede pasar, pero cuando se verifique esa mercancía, prácticamente va a tener varios problemas, ¿no? Incluso puede ser aprendida. Listo. A ver. Este es como el desarrollo de esta parte de esta evidencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? La evidencia es esta, ¿no? La siguiente. Mire, esta es. Entonces, hemos visto mecanismos que tienen o deben implementar las empresas para exportar, para contactar clientes en mercados internacionales. Lo que dijimos nosotros es, sí, puede contactarlos a través de ¿qué? ¿ProColombia o Basex? Incluso Bancoldex. Bueno. Segundo, dice, como exportador, aspectos a tener en cuenta para evaluar a los clientes potenciales para sus productos o servicios. Bien. Potenciales para productos que esté legalmente constituida, que tenga una capacidad de pago, capacidad de producción, líneas de crédito, que estén activos, que se le pueda hacer trazabilidad, si alguna vez ha tenido alguna experiencia con comercio internacional, ¿sí? Con comercio internacional. Y también revisar algún tipo de... ¿A dónde está la segunda? Entre 100, pues, que hay un nuevo informe de 400 años. Catherine tiene el micrófono activado. Qué pena, no escuchaba. Bueno, a ver, entonces, también que tiene que ver unas características que nos dice aquí, aspectos que se debe tener en cuenta como exportador para contratar un agente de aduanas. Yo tendría en cuenta lo siguiente, que esté legalmente constituida, que qué nivel es esa agencia de aduanas, que si tiene documentación, tiene una página web y un portafolio
de servicios, ¿sí? Lo primero, y el precio de esa agencia de aduanas, ¿no? Mira, ¿sí? Eh, contrataron documentos que se debe registrar ante la agencia de aduanas, entidades correspondientes, con el fin de realizar exportación. Estos son los documentos: mandato, factura comercial, RUT, NIT, identificación de, de- de resolución de facturación, y listo. Esa es la evidencia que nos piden, compañeros. ¿Sí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Cuando nos piden los documentos, simplemente sería mencionarlos, tenemos que subir el formato o simplemente es como una definición corta de cada documento. No, una definición corta, porque ya miramos documentación. ¿Se acuerdan en la anterior evidencia? Sí, Ujú. Ojo, si ustedes descargan algún tipo de información, porfa, utilicen mucho los créditos o citen de dónde sacaron esa información. ¿Listo? Para que no haya problemas con el plagio. Y listo, esa es la evidencia. Señores, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Está clara la evidencia? ¿Hay algo que quieren que abordemos un poco más? Ojo, hay que leer, ¿sí? O sea, aquí les estoy haciendo un resumen, un pequeño resumen de lo que van a encontrar en este 360 del 7 de abril del 2021 que reemplaza al 390 del 2016. ¿Listo? Entonces, quiero que se pongan a leer también eso para complementar un poco más esta información que yo les estoy brindando aquí. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen, compañeros? Buenas noches, profe, y para todos. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha? Ahí te escuchamos. A ver, cuéntanos. Alto, profe, sí, es que yo ahí en la evidencia que usted mostró, hay unos puntos anteriores, el 1, el 2 y el 3, creo. Ujú. Sí, verá, el tres compone todo esto, ¿sí? O sea, el primero es, titular. ¿Quién va a ser el titular de esa mercancía? Que eso ya es prácticamente cómo usted lo va a abordar desde el punto de vista de usted como empresario, siguiendo los trabajos que ustedes han hecho antes, ¿no? Segundo, el texto. Explicación de que explique lo que usted está desarrollando con imágenes que no puede expresar, o sea, prácticamente que utilice su imaginación para desarrollar todo esto que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Y en el cuerpo del trabajo, pues debe contener todo lo que nosotros hemos estado desarrollando, pero con diagramas, mapas, gráficos, tablas, iconos, ¿sí? O sea, prácticamente lo que le pide aquí es desarrollar esta evidencia, ¿no? De una forma más creativa, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, compañero. Por eso se llama infografía, ¿no? Uno tiene que ser un poquito, pues, un poco creativo para hacer una infografía. Ujú. ¿Qué otra pregunta tienen, compañeros? Está claro, profesor. Sí, está claro. No, yo no tengo una pregunta, sino como un aporte de pronto. Listo, chévere. Es que tú relacionas mucho el 360, pero según lo que tengo entendido es que el 360 solamente complementa o modifica algunos aspectos del 1165, Sí, claro. que es el decreto que reemplazó al 390 que estaba relacionando al inicio. Sí, ujú. Y Entonces, por otra parte, les quería pues compartir de pronto, si quieren ver, por ejemplo, un ejemplo del mandato que se le entrega a la agencia de aduanas. genial. Si lo tienes por ahí y no lo puedes facilitar, sería muy bueno. Pues yo no te lo puedo compartir porque hay información pues información de la empresa, pero se los puedo Sí. mostrar aquí en un momentico. Le puedes borrar las partes interesantes. O sea, nomás es como ver el cuerpo del mandato. Mira, por ejemplo, te voy a compartir aquí la imagen. A ver, espérame, dejo de compartir yo para poder.
Ahí Listo. están viendo. Sí. Ujú, Este es el mandato pues, de la empresa en la que yo laboro y, por ejemplo, aquí está el representante legal ujú. que pues, dice que el mayor de edad, o sea, esto tiene que ser autenticado en notaría, Sí. y debe ser firmado por el representante legal que aparece en la Cámara de Comercio. Por ejemplo, aquí le estamos entregando a la agencia de aduanas Mariana Roldán nivel 1, que es aquí en Medellín. Y pues viene toda la información donde pues realmente en resumen lo que dice es que le da todo el poder amplio y suficiente a la agencia de aduanas para que obre en calidad de ellos. Y por aquí al final van las firmas de las dos personas, de la, pues, del poderante y del dueño de la agencia de aduanas o el representante legal de la agencia de aduanas. Ujú. Sí, importantísimo en estos mandatos, los sellos, toda la parte de firmas, es sumamente importante, ¿no? Por lo general, las agencias de aduanas, ¿qué pasa si vas sin firmas? Se lo regresan, eso siempre pasa exactamente eso. Ujú. Y si no es Eh, autenticado, y si no es autenticado, tampoco sirve de nada. ajá, sí, hay que hacerlo autenticar también, ¿cierto? Tienes toda la razón. Bueno, eso complementa lo que yo les estoy comentando aquí, de esta parte de resolución de facturación y los documentos pues, que se deben aportar a la agencia de aduanas. Eh, Importante, cuando nosotros escogemos una agencia de aduanas, eh, que haya tenido algún tipo de referencia, ¿sí? Eh, yo he mirado agencias de aduanas que se crean solo para ser torcidos, o sea, y eso es, a veces lo hacen, ¿no? Y entonces, o sea, lo que hace usted es pagarle a una agencia de aduanas, va y le hace unas 2 o 3 declaraciones de importación falsas, le dicen que tiene ya su levante, le pasan esas hojas que no tienen ninguna validez y se desaparece, ¿sí? ¿Y usted cuánto le ha pagado? Le ha pagado una millonada a esa agencia de aduanas solo para que ya lo estafen. Entonces, mira qué pasa. Lo mismo pasa con las comercializadoras internacionales. Hay gente que no sabe de comercio internacional y por lo general caen en este tipo de empresas. ¿Alguien me comentaba por acá? ¿Alguien me hablaba? No, señor. Listo. Bueno, esta evidencia es fácil, prácticamente es desarrollar esa infografía que estamos trabajando y que sean muy como, yo diría como muy creativos al desarrollarla. ¿Listo? Eso es lo que se les pide. Bueno, señores, ¿alguna pregunta más? ¿Algo Ah, más por ahí que? hay una pregunta en el chat. A ver, La compañera Sharon dice que qué artículos del decreto deberían abordar para esta infografía y que quién se encarga de hacer el mandato, que si un abogado. verá, la cuestión es que debemos leerlo todo. O sea, como dice el compañero, el 1165 hay que leerlo. Hay que leer también no, pues, o sea, si es que ya nos ponemos a revisar más normativa, siempre te vas a referir a varias, a las anteriores. ¿Por qué? Porque las nuevas son modificaciones a las anteriores. Entonces, prácticamente yo sí te recomendaría que te empapes muy bien. O sea, no te puedo decir, ve a tal artículo, le hace, porque estaría haciendo mal yo. Yo te mando a leer toda la ley. Léela toda, para que por favor tengas en cuenta todos los aspectos. ¿Sí? O sea, te vas a demorar. Yo sé que te vas a demorar leyéndola. Son más de 300 artículos, pero al final vas a tener un conocimiento mucho más amplio. ¿Sí? Si es posible leerse el 1165, léanlo. Si es posible leerse el 390 de 2016, léanlo. O sea, prácticamente, entre más normativas sepan, mucho mejor. Listo. Eh, Y sobre la otra pregunta que ella hizo, pues normalmente la agencia de aduanas les envía el formato para que las empresas elaboren o sea, lo diligencie pues en a ciertas partes como, por ejemplo, quién está apoderando a quién, pero normalmente la agencia de aduanas comparte el formato ya prácticamente diligenciado. sí, cada agencia de aduanas tiene su propio formato, ¿no? O sea, y se lo envía a la empresa para que lo diligencie y se lo regrese firmado y
autenticado. Esa es la respuesta. Bien, compañeros. Bien, gracias, dice por acá. A ver, ¿algo otra pregunta en el chat? Que no puedo ver. A ver. Ujú. Listo, entonces, compañeros. ¿Está clara la evidencia de lo que vamos a hacer? ¿Sí está claro? Sí, sí. Sí, profe, todo claro. Bien, entonces, compañeros, manos a la obra. Yo creo que esto es cuestión de un poquito de lectura, revisar un poco más de información y comenzar a hacer la evidencia. Bueno, Listo. eso es. Entonces, señores, nos vemos de aquí dentro de 8 días. Recuerden que los tecnólogos virtuales no paramos, entonces nos vemos el 13. ¿Listo? Señores, tienen Feliz esta noche. Muchísimas evidencia para gracias. entregar hasta el 13. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Ujú.